03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Twitter, @Escucha Radio. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. Twitter, @Escucha Radio. Facebook, @Escucha Radio. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. Twitter, @Escucha Radio. Facebook, @Escucha Radio. Más música. En internet hay muchas, pero solo como Escucha Radio, ninguna. Twitter, @Escucha Radio.
En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes desde la Ciudad de México, aquí en Escucha Radio. Mi nombre es Cristian Pineda, son las 6 de la tarde con 18 minutos. Estamos a una temperatura de 30 grados. Damos un saludo a nuestro productor y técnico Antonio Basbar del otro lado de la cabina. Y bueno, pues damos la bienvenida a este gran programa del Padrino en esta tarde de viernes, y tenemos un tema muy importante y muy polémico, que es el testamento. ¿Qué es el testamento? ¿Para qué sirve el testamento? Obviamente es un tema muy polémico que estuvimos platicando en la semana, y tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy aquí en Escucha Radio, a los maestros y licenciados Rafael Núñez, Gracias. a la licenciada Claudia López. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, como saben, mi nombre es Cristian Pineda, el Padrino. Les damos la más cordial bienvenida a este programa. Esperamos sus llamadas telefónicas, sus mensajes a través de lo que es todo el ciberespacio de Facebook en Escucha Radio, a través de Twitter, @Escucha Radio, a través de Truner Escucha Radio y el hashtag Escucha Radio. Y si quieren llamarnos al 65 49 21 23, aquí estamos listos para contestar todas las preguntas que tengan ustedes acerca de lo que es el testamento. Obviamente el testamento es un tema muy polémico jurídicamente hablando, lo han estado pidiendo muchos radioescuchas, y bueno, trajimos a un experto que es el licenciado Rafael Núñez. Voy a leer un poquito acerca de su experiencia. Él ha sido, tiene 28 años como abogado, que se especializa en el área civil y familiar. Ha sido docente de diferentes colegios particulares, socio fundador de Asesores Jurídicos SC, y y ha tenido diversos diplomados en materia civil y familiar. Y bueno, la verdad es que lo invitamos al licenciado Rafael Núñez y viene acompañado de la licenciada Claudia López, a fin de que podamos hacer un vínculo abierto con nuestros radioescuchas, y si hay oportunidad de poder escuchar todos los temas referentes a lo que es el testamento, pues por supuesto vamos a estar contestando aquí todas las preguntas. Y bueno, pues la verdad es que es muy importante para nosotros, para Escucha Radio, iniciar esta nueva fase, y que cada uno de ustedes puedan estar y conectarse a través de la web y a través de nuestras líneas de comunicación. Vamos a una demostración, un rompeteaser, esperamos y lo escuchamos. Señores y señoras miembros del jurado, acaban de oír un caso largo y complejo. Hoy en Escucha Radio hablaremos del testamento. Además, un experto nos hablará de las diferentes fases y controversias. En cabina nos acompañará el licenciado Rafael Núñez, experto en Derecho Familiar. Solo en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. El veredicto debe ser unánime. Retírese a deliberar el jurado. De regreso aquí en Escucha Radio. Y bueno, pues seguimos hablando del tema de testamentos. Licenciado, muy buenas tardes.
Licenciado Cristian Pineda, muchas gracias, muy buenas tardes por acudir la invitación. Licenciado López, gracias por permitirnos ocupar un espacio aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer comentario en relación a una institución jurídica que se denomina testamento. Ocasionalmente me ha constado escuchar a mucha gente que nos pregunta sobre qué es un testamento, para qué sirve, cuál es el objetivo que se persigue con el mismo al otorgarlo. Y en efecto, para tal efecto, iniciaré precisamente con el concepto de testamento que, conforme a derecho, nos ha precisado certeramente el Código Civil de la Ciudad de México en el artículo 1295, que a la letra dice que testamento es un acto personal, personalísimo, libre, revocable, que hace una persona que se encuentra en capacidad jurídica para otorgarlo y que con el mismo tiene por finalidad declarar y que se cumplan los deberes que él determina para que otra persona o personas puedan disponer de él luego de su muerte. ¿Qué sucede realmente con un testamento? En efecto, se trata de una manifestación libre. Hoy puedo otorgar un testamento y también lo puedo hacer mañana, pasado mañana, el mes siguiente. Esto es, no hay ninguna limitación para ninguna persona que pueda otorgar un testamento, salvo la única limitación es que no cuente con capacidad jurídica para otorgarlo. En ese aspecto en particular, es importante hacer notar que si el objetivo de un testamento es otorgar o dejar una herencia, hay que entender por esta que es la sucesión de bienes, de todos sus bienes y derechos que hace una persona ya fallecida para que otra persona cumpla con esos derechos o los reclame, cumpla con obligaciones, inclusive luego de su fallecimiento, y que desde luego estos derechos y obligaciones de ninguna manera se extinguen con la muerte del otorgante de ese testamento. Rafa, y pues muchas gracias, buena introducción por parte del licenciado Núñez. Rafa, aquí lo más importante es, y te damos las gracias que nos des esta introducción acerca del testamento, porque de repente muchas personas decimos, oye, ¿cómo hacer un testamento? ¿Para qué sirve un testamento? ¿Cuál es la finalidad de un testamento? Me gustaría que fuéramos platicando estos temas y que tú como abogado, con tu experiencia, ¿no? Imaginemos que el día de hoy llega una persona a pedirte una asesoría referente, oye, tengo tales bienes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Tú como abogado, ¿cómo aconsejarías el hacer un testamento? Bien, desde luego, lo más sugerible en este caso que nos ocupa es propiciar que toda persona que tiene interés en suceder sus bienes, derechos y obligaciones para luego de su fallecimiento es que pueda y deba ocurrir necesariamente con un notario público. Este a su vez le va a asesorar en cuanto a qué requisitos debe cumplir para que pueda otorgarlo. Sería un testamento público abierto y necesariamente previo pago de derechos, desde luego. Podrá tener ese testamento en sus manos, podrá entregarlo inclusive a sus herederos para que una vez que ocurra ese deceso que no esperamos, se abra el testamento y sepamos o conozcamos y ejerzamos esos derechos que en vida el testador dejó plasmados en el testamento, que además, si como testador en vida dejé obligaciones, deudas, cargas, es notorio que los herederos, luego de mi fallecimiento y aperturado que sea el testamento ante notario o ante un juez familiar, estoy obligado como heredero a cumplir con esas cargas u obligaciones que mi testador dejara en vida. Oye, Rafa, ¿cuántos tipos de testamento tenemos en México? Bueno, en la actualidad, el nuevo Código Civil o el actualizado solamente dispone de dos tipos de testamento: el testamento público abierto y el testamento que se hace en país extranjero. Ok, ¿y nos podías platicar un poquito acerca del testamento público abierto? Sí, por supuesto.
Bueno, el testamento público abierto y se hincapié a que necesariamente debe otorgarse ante un fedatario público, que se denomina notario público. Y este notario público, a su vez, va a redactar mi voluntad en relación a mis bienes, derechos, cargas y obligaciones en favor de un denominado heredero o bien o un legatario. Desde luego, mis herederos o legatarios pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales, puede ser inclusive a una persona ajena a que tenga conmigo parentesco. Aquí lo importante es que prevalece la voluntad del testador. Hay limitaciones o hay exenciones para que sea un heredero. Desde luego, si yo cometí un delito que le cause un agravio o que me impongan una pena de prisión, obviamente hay una limitante para que yo pueda tener esa calidad de heredero. Entonces, en ese particular, definitivamente, aunque yo quiera dejar a una persona como heredero, no es posible que ésta asuma esa responsabilidad o ese cargo en su momento. E inclusive en mi testamento, si es el caso que yo procreara hijos fuera de matrimonio o en matrimonio y que no haya reconocido oportunamente, los puedo reconocer inclusive en el mismo testamento porque es la voluntad del testador y que desde luego el notario respetará y redactará de una manera amplia y clara para efecto de determinar quién va a ser a quien reconozco y sea mi heredero o bien algún familiar, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis hijos, mis primos. Esto es, puedo dejar como heredero a cualquier persona que tenga parentesco conmigo hasta el 4º grado. Y reitero, no es una limitante porque también puede ser heredero cualquier persona que no tenga parentesco conmigo, persona que pueda ser física o moral. Ok, a ver, vamos, me gustaría platicarte y por supuesto aprovecho esta pausa para decirle a todos los pues radioescuchas que estamos aquí con el licenciado Rafael Núñez Núñez hablando del tema de testamento y si hay preguntas referente a este tema, muy importante que invitarlos a todos ustedes que nos los hagan saber o que nos puedan llamar al 65 49 21 23 a fin de que nuestro abogado que tenemos al día de hoy, que tiene una experiencia amplia en este tema, pudiera apoyarnos, por supuesto, darnos una asesoría y que nuestro público pudiera quitarse un poquito las dudas referente a este tema. Dime una cosa, licenciado Núñez, cuando las personas en México no tenemos como, no somos como muy claros, ¿no? O no tenemos como la costumbre, ¿no? De pensar, oye, pues me voy a morir, me gustaría separar o dejar mis bienes, todo organizado, ¿no? De repente tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos que te dicen, oye, ¿sabes qué? Mi papá, mi mamá, mi abuelito, N familiar dejó N cantidad de bienes, ¿no? Y de repente, pues no saben qué hacer, ¿no? No sabemos qué hacer, pero finalmente nos gustaría que nos dieras, tú como abogado, con tu experiencia, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación así? Pero antes de que me respondas, vamos a leer algunas preguntas. Tenemos a Sonia. ¿Qué pasa si mi papá murió hace un año y no me dejó testamento? Sonia, muy buenas tardes. Bueno, en este caso que nos ocupa, sugiero que pudieras iniciar o se debe iniciar un procedimiento intestamentario ante un juez de lo familiar. Ok. Dice el padrino María Urbano, saludos María. María está en Los Ángeles, California. Un abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México. Tenemos a Carlos Alejandro Flores Díaz, eso es todo. Muchas gracias, Carlos, aquí estamos. Y también manda a saludar al licenciado Rafael Núñez Núñez. Muchas gracias. Sí. De repente se corta un poquito la comunicación, pero bueno, recuerden que estamos en un programa en vivo y de alguna manera pues siempre pasan circunstancias ahí, ¿no? A ver, regresando a lo que estábamos platicando, Rafa, ¿qué pasa cuando llega como bien lo comenta Sonia, cuando no tenemos, ¿no? Cuando muere la persona, en este caso su papá, ¿no? Y no dejó testamento? Bien, Sonia. Resulta que por lo general, en
el país cuando nos encontramos, carecemos aún de cultura para otorgar un testamento. Nos da miedo platicar de testamentos, nos da miedo platicar de la muerte. Sin embargo, sugiero o aconsejo que con un aspecto de previsión y para efecto de que una persona que tiene bienes y quiera disponer para su familia o para cualquier otra persona de los mismos, para luego su fallecimiento, sí sería importante que hiciéramos conciencia previa para otorgar un testamento. No pensemos, no voy a morir jamás, no. Vamos a pensar, vamos a prever desde hoy o a temprana edad, podemos disponer nosotros de esos bienes. Obviamente es importante que tengamos la comunicación amplia con la familia, con los amigos o a quien pretendamos dejar como heredero, y precisamente porque en el testamento puedo dejar algunas condiciones que puedan cumplirse antes de mi fallecimiento o que deban cumplirse luego de mi fallecimiento. Se llaman de carácter condicional. Esas circunstancias, desde luego, son de suma importancia porque sabríamos, por un ejemplo te voy a dar, sucede que en el día de hoy yo me encuentro enfermo, muy enfermo, tengo bienes, pero no tengo familia, o tengo varios hijos, y resulta que solo uno de mis hijos es quien realmente ve por mí, ve por mi salud, me lleva al médico, me lleva al jardín, me lleva a dar la vuelta. ¿No? Y sucede, exactamente, y sucede que al final yo fallezco y se aparecen todos mis hijos. Llamaremos un poquito la expresión, quizá no sea idónea, pero ingratitud. ¿Sí? Resulta que cuando yo fallezco, todos mis hijos ya están pendientes en saber qué les dejé de patrimonio. Es más, desde antes de fallecer, suele pasar que mis hijos ya están preguntando qué bienes están pendientes porque mi padre o mi familiar pueda disponer en favor de los hijos. Resulta entonces que aquí lo propio, pues puedo considerar que lo adecuado será si una persona cuidó de mi salud, de mi persona, antes de mi fallecimiento, lo propio será hacer un testamento y quizás, en lo particular, dejar a esa persona como heredero, porque realmente se ha ganado esa posibilidad. Y si no dejo testamento, lo que propicio inclusive es propiciar bienes que van a traer como consecuencia conflictos familiares, que inclusive pueden allegarse hasta dejarse de hablar, perder, entre comillas, ese parentesco, porque entra el egoísmo, entra la avaricia, entra la codicia. Aquí lo importante no es quién cuidó de ese familiar en sus últimos momentos de vida, sino es cuánto nos dejó a todos. Entonces, por esos motivos, Sonia, en lo particular recomiendo la importancia de dejar un testamento a tiempo, de tal suerte que cuando yo parta de esta vida, desde luego mis herederos no pasen por esos malos momentos. Ok, y dime una cosa, Rafa, aproximadamente me preguntan cuánto tiempo dura un juicio ¿cómo se le llama? ¿Juicio testamentario o sucesión testamentaria? Sí, bueno, aquí hay que tomar otro tema. Hablemos de un juicio sucesorio testamentario y de un juicio intestamentario. Yo puedo iniciar un juicio o lo puedo sustanciar ante notario público, un juicio testamentario, siempre y cuando una persona que sea heredera, o bien si somos más de dos personas que estamos como herederos, no hay conflicto, sí, podemos iniciar un juicio intestamentario o testamentario ante notario público. Es una gran ventaja precisamente para pues quienes estamos interesados en evitarnos conflictos que de alguna manera tienen solución más racional y más pronta. El costo es lo de menos, lo importante es la solución que podamos encontrar las personas que nos encontremos en la calidad de herederos, ya sea por testamento o ya sea por intestado. En materia judicial nos vamos a encontrar que hay juicios intestamentarios que pueden o han durado 20, 30 años, 40 años, precisamente porque no hay un acuerdo previo, nos gana la avaricia, nos gana la codicia, y al final me ha tocado ver en la práctica forense que durante el curso de un juicio largo, hasta los mismos herederos llegan a fallecer, y entonces quienes deben entrar ahora a ser partícipes de ese hecho hereditario, ahora son los sobrinos, ¿sí? O sea, los hijos del fallecido.
Entonces, bueno, digo, es cuestión de cultura. Al final hay que atender que el patrimonio que nos deja una persona, en este caso los papás, a los hijos, no nos costó realmente nada, un esfuerzo. Es un regalo que, bueno, nos llega como una bendición en un testamento por voluntad de que otorga ese testamento, y que lo más apropiado es llegar a un aspecto racional de dividir, de partir los bienes y disponer de ese patrimonio de tal suerte que no lleguemos a un conflicto familiar. Oye, licenciado, en un testamento, ¿quién tiene derecho? O sea, ¿cómo sabe las personas cuando tienen derecho a esos bienes? ¿Cómo sabemos las personas? ¿A través de cómo? ¿A través Sí. de un juicio? ¿A través de un documento? ¿Cómo se le llama ese proceso? Bueno, si hay un testamento, se entiende que el testador en el mismo precisó cuáles son sus bienes, cuáles son sus derechos, sus cargas u obligaciones, y puede designar en ese momento a una persona llamado heredero, quien va a disponer esos bienes, va a recibir esos bienes a título universal. También puede haber legados. Los legados son cuando yo le dejo a un hijo o a varios hijos o varias personas una parte de esos bienes, ese patrimonio que voy a heredar a título particular. Entonces, del testamento ya sabríamos qué personas son las que designo como herederos. Suele pasar que a veces yo puedo decir, bueno, yo dejo a Cristian Pineda Zárate como heredero, pero resulta que a Cristian lo conozco como Ojalá, el ojalá. padrino, ¿estamos de acuerdo? Sí, es Entonces correcto. puedo decir en mi testamento, dejo como heredero al padrino. No se ve. Ok. Y el padrino, obviamente, el notario, o bien un juez familiar, dirá, bueno, ¿quién es el padrino? Tenemos que demostrar de manera específica Bájalo. que realmente mi heredero, Cristian Pineda Zárate, también es conocido como el padrino. Ok. Y referente a esto, vamos a ver aquí porque hay algunos. Ok, ahí. Perfecto. Dice Esteban, ¿cómo saber si lo dejan? Dice Esteban, ¿cómo saber si lo dejan, si lo que dejan sea cierto o no me quitan y no me quitan las cosas? Bueno, vamos a hacerlo bien fácil, Esteban. Muy buenas tardes. Mira, la pregunta es muy interesante. Resulta que cuando se abre un testamento ante un notario público o bien ante un juez de lo familiar, va a girar un oficio al Archivo General de Notarías. Este a su vez deberá rendirles un informe en sobre cerrado. Ante el notario público o bien ante un juez familiar, se abre el testamento y se lee públicamente la última voluntad del testador. Luego entonces, en su oportunidad, habrá una resolución definitiva en la cual te declare como único y universal heredero de esos bienes que tú puedas referir, y que desde luego, recordemos, esa voluntad del testador es revocable. Puede haber otorgado el testador 2, 3 o 4 testamentos, no importa eso, la última voluntad es la que vale. Si el primer testamento, Esteban, no estabas tú en calidad, no te dejaba a ti en calidad de heredero, y en el último sí, bueno, pues en el último testamento ese que tiene validez para efecto de que tú puedas disfrutar y disponer de los bienes que son materia de una herencia. Ok, muchas gracias. Vamos a leer algunos mensajes a través de Facebook Live. Dice, está Carlos Alejandro Flores, saludos, gracias a Antonio Basbar también, a Crowns Pérez, gracias, excelente programa, excelente abogado. Abraham López, saludos, aquí disfrutando del programa. Abraham López pregunta, a mí me dejaron la herencia, pero no me la quieren dar hasta que cumpla 25 años. Hace rato comentamos que en un testamento puede estar sujeto a ciertas condiciones que deja el testador. Entonces, en un testamento mi voluntad es que tú puedes disponer de esos bienes que son materia de una herencia, que dispongas tú de ellos después de mi fallecimiento, bajo la condición, ¿sí?, de que disponga de los mismos hasta que cumplas con esa mayoría de edad. Hasta que cumplas la edad de 25 años. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, es el mismo caso cuando son menores, en este caso niños o menores de 18 años? En el caso que nos ocupa, si yo fallezco, bueno,
si yo como testador fallezco antes de que mis posibles herederos lleguen a mayor edad, bueno, se abre el juicio testamentario o intestamentario en su caso, pero lo más importante es que aquí en el testamento yo puedo designar quiénes van a quedar o pueden ser tutores de mis herederos para el caso del fallecimiento previo a que cumplan la mayoría de edad. Es una ventaja. Y ahorita que comentas, ¿qué es un juicio testamentario y un juicio intestamentario? Bueno, una diferencia, vamos a hacerla muy simple. Un juicio testamentario implica cuando hay la existencia de un testamento otorgado, como hace rato, aquí en nuestro país, otorgado en otro país extranjero, o bien otorgado ante un notario público. Y un juicio intestamentario ocurre cuando la persona titular de ese patrimonio que comprenderá una herencia en vida dejó de otorgar testamento. Ok, perfecto. Y dime una cosa, Rafa, aproximadamente me preguntan cuánto tiempo se lleva uno de estos tipos de juicios. Bueno, un juicio testamentario regularmente nos puede durar la sustanciación ya ante notario público o bien ante un juez familiar, quizá unos 4 o 5 meses, no más. Y un juicio testamentario puede tardar años, puede durar 1 año, 2 años, 3 años, va ahí dependemos mucho también de ¿Eso de qué depende? ¿De qué depende que dura tanto tiempo? De que no haya conflicto entre los presuntos herederos. Digo, a veces, vamos a poner un ejemplo, suele ser que tú eres mi hermano y nuestro papá nos dejó este patrimonio, una casa, pero esa casa, habitación, nada más comprende que son 90 metros cuadrados, tiene 2 recámaras, sala, comedor, cocina y baño. Pero yo aquí me establecí ya con mi familia y entonces fallece nuestro heredero y la problemática es, pues si me salgo de aquí, ¿a dónde me voy? Pero el problema es que no queremos entender que esto no me costó, es la voluntad del testador para que dispongamos de este bien luego de su fallecimiento, ya sea que lo dividamos, si no te a división, bueno, hay que liquidar y terminar es como la división, esa copropiedad. Si no se puede dividir, también podemos llegar a la venta y del producto que se reparta en ambas partes, en igualdad de condiciones. Pero suele pasar que a veces lo que hago es, no me salgo. Exacto, no están de acuerdo, ¿no? Porque con lo que vendas, pues obviamente no te alcanza para vivir. Entonces empiezan los herederos a no querer vender y empiezan ahí el tema de no llegar a acuerdos y pues es cuando se prolongan los juicios, ¿no? Claro, entiendo. Aquí me pregunta Antonio, ¿qué pasa cuando falsifican la firma? Me imagino que ha de ser por algún documento que se presenta, ¿no? Para reconocimiento de algún dentro del juicio. Bueno, vamos a pensar en un supuesto muy ajeno, desde luego. Un notario público tiene fe pública, por supuesto. Y puede ser que ante el notario público, cuando al momento que se otorgue el testamento, hay una falsificación de firma, puede ser. Bueno, no es el caso, ¿no? Confiamos en notarios públicos, son personas que nos orientan, que actúan de muy buena fe, por supuesto. Pero suele pasar. Un ejemplo en esto quizás sea lo que quieras preguntar al respecto. Nos ha tocado en la práctica que de repente la persona titular de esos bienes y derechos, cargas y obligaciones, que comprenderán una herencia en su momento, dejan un testamento y dejan a uno de los hijos como heredero. Pero se aparece otro hijo y dice, ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees, coheredero? Mi papá en vida me dejó un documento firmado, vamos a llamarle contrato, compra-venta o donación, pero tú no sabías, hermano, pero a mí en vida me otorgó un testamento, un contrato en el cual consentimos la voluntad de venderme o de donarme, o de darme en pago ese bien porque le presté dinero. Y hay firmas en ese contrato y aparecen testigos. Bueno, en su momento un abogado postulante nos podrá orientar debidamente que podríamos objetar e impugnar en un procedimiento idóneo esas firmas. Y bueno, obviamente esto no me exime a mí como titular o poseedor de ese documento firmado, cuya firma se demuestra que es apócrifa,
previo dictamen de peritos en la materia, de las penas en que incurro por el uso de documento falso. Y aparte también sobre el tema de falsificar. Perdón. Además, el actuar de esa naturaleza implica que si yo tenía o puedo tener la calidad de heredero, pierdo todo derecho al respecto. Algo muy importante, ¿no? Lo que comenta el licenciado, porque al final, de repente, toda esta información que estás diciendo es muy básica ante los procesos. Hay gente que desconoce a veces los procedimientos que los mismos abogados llevan ante un juzgado, ¿no? De repente, pues hay abogados, hay de todo, y de repente hay abogados que hacen que llevan a sus clientes a hacer cosas a lo mejor no tan debidas o no tan buenas, que los llegan a meter en un verdadero problema, ¿no? Sí. Como ahorita la pregunta de Antonio dice, oye, ¿qué pasa si falsifican mi firma, ¿no? Pues ahí me imagino que debe haber alguna acción jurídica o legal para el que está haciendo esto en caso que se le compruebe. Por supuesto, aquí es importante la intervención de peritos en grafometría y documentoscopía, que obviamente serán materia de participar en la impugnación de la firma que haga el abogado, quien ofrecerá ese dictamen pericial para demostrar que la firma no es auténtica. ¿Cómo lo van a justificar? Bueno, pues con documentos que en vida haya otorgado, que tenga o haya tenido el testador. Los peritos analizarán debidamente y determinarán si realmente la firma que tiene el documento o el poseedor de ese documento es o no auténtica. Y en efecto, de no ser así, como acertadamente lo comenta el licenciado Cristian, es precisamente iniciar una carpeta de investigación por uso de documento falso, y eso implicará, desde luego, no solo la privación de la libertad para el que usó ese documento, sino también, recordemos, hice comentario a que perderá la calidad de heredero para el supuesto caso que la pueda tener. Ok, pues aprovecho también esta pausa para decirle a todos los amigos que nos estén viendo que estamos en el programa aquí en El Padrino con el licenciado Rafael Núñez, con la licenciada Claudia López, expertos en materia familiar, y estamos hablando del tema de testamentos. Y por qué no, llámenos al 6549-2123 y estamos aquí esperando sus preguntas. Tenemos varias preguntas aquí en la pantalla, también a través de Facebook Live. Déjame leerte aquí también. Saludo a Luna Azul, un saludo para Luna. Luz María Zárate, también un saludo para ella. Abraham López, muchísimas gracias por la respuesta, padrino. Un saludo para la familia, gracias desde Iztapaluca, muchas gracias. Crowns Pérez, hola licenciado Rafael Núñez, ¿dónde te podemos contactar? ¿Se vale? Sí, por supuesto, claro que sí. De acuerdo. Bueno. Tenemos, ok, Tania. Ahorita si quieres pasamos a esa parte. Tania, yo tengo 25 años y ¿puedo hacer un testamento ya? Por supuesto. Recordemos que dentro del concepto para poder otorgar un testamento se requiere indispensablemente la voluntad y desde luego la capacidad jurídica. En este caso no tiene ningún inconveniente para ello. ¿A partir de qué edad puedes tener capacidad jurídica? De los 18 años. 18 años, ¿va? Eso es normal, ¿no? A Es partir de la normal. mayoría de edad ya tienes capacidad jurídica, ¿no? Ok, digo, esto lo hacemos para que también la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pueda saber también de repente qué es capacidad jurídica, pues que tiene el derecho de poder ya legalmente de hacer un testamento, ¿no? Es cierto. Sin embargo, sí me permito hacer hincapié que una persona que no tenga capacidad jurídica también puede otorgar testamento. Hay excepciones al respecto, como cuál, en un supuesto caso de que el presunto testador se encuentre en un momento de lucidez. Pero eso ¿quién lo puede justificar? Vamos a pensar, yo soy el testador y podría decir mis papás, es que yo me di cuenta que Rafael Núñez en su momento dispuso de sus bienes en favor de nosotros o en favor de otra persona. Claro. A lo mejor lo puede hacer mi cónyuge, concubina, y diga, sí, yo escuché que Rafael Núñez se encontraba bien y en ese momento tuvo un momento de lucidez que dijo, mis bienes son para mi esposa o para mi concubina. O sea, puede hacer. Sin embargo, esto no es fácil. Esto para tal efecto tendría que intervenir forzosamente un procedimiento judicial ante un juez de lo familiar, y ese a su vez tendría que solicitar la intervención de dos médicos alienistas para que puedan justificar que atendiendo a la incapacidad
en la que me encuentro, realmente tuve la posibilidad de tener un momento de lucidez. Siendo así, esa voluntad, quienes la hayan externado en mi nombre, tendría validez jurídica. A ver, por ejemplo, licenciado, danos un ejemplo de incapacidad, por ejemplo. ¿Cómo podríamos decirle a nuestros radioescuchas un ejemplo de incapacidad? O sea, una persona no comprende bien, no puede hablar, está inconsciente. ¿Cómo sería? Vamos a hablar de una persona de incapacidad jurídica o denominada igual en estado de interdicción o interdicto. Bueno, una persona que se encuentra en esa calidad puedan ser los ebrios consuetudinarios, los que tengan algún problema mental grave, por supuesto, o sea, los locos. Ok. ¿Sí? Con capacidades, o sea, que no puedan ellos entender o comprender. Que no tengan capacidad de comprender, exactamente de entender. Ok. Es correcto. Muy Pero bien. que sin embargo el Código Civil también establece que tienen momentos de lucidez, y es lo que comenta el abogado. En esos momentos pueden ellos externar su voluntad. Ok. ¿No? Sí, muy bien. Bueno, seguimos aquí, seguimos viendo. Ahora bien, vamos porque pues el tiempo en la radio es corto, ¿no? Y quisiéramos más tiempo. Tenemos una llamada telefónica, con mucho gusto, a ver si pues, la podemos aquí. Sí, adelante, buenas tardes. Casi no se escucha bien. Sí. Quiero hacerle una pregunta al licenciado Rafael Núñez. Sí, por supuesto, adelante. Hola, soy Carolina Pérez. Quisiera preguntarle dónde lo podemos contactar, licenciado. Carolina, muy buenas Yo, aunque no estoy casada, puedo heredar también de mi cónyuge, por decirlo así. Sí, por supuesto. Pero es que si no está casada y tiene cónyuge. Entonces, a ver, ¿es soltera? ¿Es casada? Soy soltera, Sí. pero vivo con mi cónyuge. Pero, o sea, concubino. ¿Es correcto? Correcto. Sí, dígame usted, o sea, la pregunta. Perdón, casi no. ¿Cuál es la pregunta en específico? La pregunta es nada más saber si, por ejemplo, la pareja con la que yo vivo está casado con otra persona, pero, ya ahora vive conmigo y quiero saber si, por ejemplo, él deja un testamento, ¿yo tendría derecho como ahora su concubina o tendría derecho más bien la esposa? Ok, pero previamente la pregunta es, ¿la persona con la que usted vive aún es casado o ya es soltero? Están en trámites de divorcio. De acuerdo, bueno, recordemos esto, que lo más importante es que lo que prevalece es la voluntad de la persona llamada testador, quien va a disponer de sus bienes, derechos, para que otra persona disponga de los mismos luego de su fallecimiento. Aquí no importa si es casado o es soltero, aquí lo importante es la voluntad. Y si la voluntad de la persona con la que usted hace vida marital es que usted disponga de esos bienes, lo puede hacer. No tiene ningún inconveniente. Correcto. Muchas gracias. Excelente programa, Cris Padrino. Licenciado Rafael, ¿dónde podríamos localizarlo? Ahorita o al final. Sí, ahorita sí. Bueno, mire, me encuentro en la calle de Valderas, número 96, despacho 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, teléfono oficina 55-2-83-91, celulares 55-26-99-04-92 y 55-14-74-35-11. Excelente, muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. Pues bueno, seguimos con el programa y bueno, Rafa, más o menos para ir concretando un poquito, tú como abogado o ustedes como abogados, ¿qué recomendarían a nuestro público cuando se tome la decisión de quiero hacer un testamento? Punto número 1, ¿qué nos pueden recomendar hacer? Bueno, primero que nada, pues tener un inventario exacto de nuestros bienes, con todos los títulos de propiedad, por supuesto, porque nos los va a solicitar el notario. No podemos llegar y ostentarnos como propietarios de X número de inmuebles u objetos sin tener el título. Claro. Como tal, ¿no? Porque incluso había una pregunta donde decían, bueno, y si me cambian o me modifican los objetos o algo así, comentaban, ¿no? Sí. Que me están heredando. Bueno, pues el testador, evidentemente, si va a hacer un testamento ante un notario público, pues tiene la obligación, incluso el notario se lo va a exigir,
que lleve debidamente relacionado esos bienes, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues en su caso, ya una vez que se abra este testamento, pues ahí vendrán inventariados cada uno de esos objetos, ya sean inmuebles o muebles, ¿no? Ok. Entonces, primero que nada, ser ordenados con lo que tenemos. Primero digamos que son los bienes, ¿no? Así Saber es. bien qué bienes ¿Qué tenemos. forma parte de mi patrimonio? Ok, es Ok. correcto. Entonces, Número 2. ¿a quién se lo voy a heredar? Ok. ¿No? O sea, bien desde el abogado. Es un acto donde opera meramente la voluntad del testador. Entonces, al ser así, bueno, pues evidentemente aquí no importa el entroncamiento, no importa si son mis hijos, mi cónyuge, lo que sea, es simplemente mi voluntad y a quién le voy a heredar, ¿no? Ok. Decían por ahí una pregunta muy interesante, si después de tiene 25 años la señorita y si puede heredar. Lamentablemente no tenemos la vida comprada, Claro. y una vez que somos o que tenemos ya un patrimonio en cualquier edad, pues tenemos que ser previsibles, ¿no? Claro. Yo creo que eso es parte de la cultura que debemos de tener. Y bueno, ese sería un tercer paso. Un cuarto paso, ¿cuál sería? Después de que ahora sí ya tenemos estos 3 puntos, ¿qué más recomendarían para poder hacer el testamento? Pues ahora sí que a nuestra persona de confianza hacerle saber que hay un testamento. Eso es muy importante porque de repente se llega a morir la persona y, oye, ¿saben si hay testamento? ¿No hay testamento? ¿Quién? Sucede lo mismo con los seguros, ¿no? Nos aseguramos en tarjetas de crédito, en todos lados. Luego no sabemos dónde tenemos tantos seguros ni nada, ¿no? Cuando fallece alguien, nadie sabe que existía un seguro en tal o cual tarjeta o un seguro de vida, quién es el beneficiario, porque pues tratamos de ser previsibles en vida, pero pues tampoco externamos o hicimos del conocimiento de otras personas o nuestra persona de confianza qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Con qué nos estamos previniendo para esos casos? Muy bien. Padrino, un favor, un paréntesis aquí. En relación a lo que comenta la licenciada Claudia López, cuando refiere que debemos, como otorgantes de un testamento, hacer un inventario, es correcto esto. ¿Qué sucede también? Aquellos bienes que como testadores dejamos de precisar en un testamento, señores, ¿qué creen? Ya no entran. No entran al testamento y quedan para efecto de un trámite intestamentario. Entonces sí es importante también que podamos precisar que no solo mis bienes presentes sean parte de una herencia, también puedo disponer que mis bienes futuros sean parte de una herencia. Tengo una inversión que me va a dar frutos, o sea, rendimientos, intereses futuros. Bueno, también puedo decir, ¿sabes qué? Todos los frutos civiles, intereses que me den esas inversiones, también son para mis herederos. Oiga, ¿y qué tanto, abogados, es cierto que de repente muere la persona y se sabe que hay un testamento, ¿no? Y de repente es muy clásico, oye, pues yo soy también heredero porque yo soy su hijo lejano, ¿no? Y tengo derecho y voy a tirar ese testamento. ¿Es posible que pase eso? Hoy en día ya es muy difícil porque como los testamentos se hacen ante un fedatario público, ante un notario. Entonces hablamos desde un principio de la voluntad del testador. Correcto. Y insistimos con que es la voluntad, independientemente del entroncamiento. Así ¿no? es. Cuando no hay un testamento es entonces sí, cuando todas las posibles personas con derecho a heredar pueden hacerse presente en ese juicio y entonces sí acreditarle al juez de lo familiar ese entroncamiento y ser posibles herederos, pero solo hasta que un juez lo pueda acreditar. Lo pueda acreditar, efectivamente. Okay. Perdón, padrino, igual un ejemplo de esto puede ser cuando me percato que mi testador otorgó un testamento al tiempo que se encontraba con una enfermedad en etapa terminal. Vamos a pensar, ya no podía escribir o su escritura de su mano, con su mano era muy temblorosa. Entonces, puede ser que en esos casos yo pueda pedir la impugnación de testamento porque hay una presunción, digo presunción, no certeza, hay presunción que hay que demostrar ante un juez. Demostrar que al tiempo que el otorgante hace ese testamento, no tenía la capacidad jurídica o la capacidad de salud para poder otorgarlo. Y eso, si es posible, de repente que ya estás a punto de morir
y sabes que necesito dejar mi última voluntad, así tal cual, y firmado, y No, con testigos, y porque luego hasta se dice, y lo han comentado, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Antes de morir dejó un documento firmado y me dejó a mí No, todo esto. Eso sí es impugnable totalmente. ¿No? Sí, sí, nuestras legislaciones nos reflejan que tenemos que hacer testamento ante notario público Ok, o ante país extranjero, claro. pero así no. Perfecto. Y bueno, ¿qué más recomendarían ya después de que tenemos estos puntos que estamos comentando? ¿Cuál sería el siguiente paso, no? O sea, tienes que ir con ya que tienes ahora sí que todo el inventario, eres mayor de edad, obviamente tienes la capacidad jurídica, ¿qué sigue después? Bueno, pues aquí lo interesante es que si lo hacemos con notario público, lo que va a seguir es, bueno, la adjudicación de la masa hereditaria. El notario público, ¿qué te va a preguntar? ¿Qué te va a decir? ¿Te va a hacer llenar algún formato? Bueno, ante todo hay que exhibir el testamento, hay que exhibir una copia certificada del acta de defunción, hay que exhibir que pueda ser, si hay más coherederos dentro de que están nombrados al testamento, bueno, decirle al notario público, mira, de buena fe te vengo a decir que los demás herederos tienen su domicilio en tal lugar, cítalos. De igual manera sería en vía judicial, ante un juez familiar, necesariamente también tengo que citar quiénes son los demás coherederos, si los conozco, y si sé su domicilio, para que lo citen. Digo, aquí lo más importante es que, pues, si vamos a disponer de ciertos bienes luego del fallecimiento del testador, lo más apropiado es no lastimarnos emocionalmente con orgullos, caprichos, rencores familiares, sino si nos dejó algo a nuestro testador, partirlos y disponer de ellos de una manera pacífica y racional. Aquí me dice Luz María Zárate, ¿qué tiempo dura un testamento? Pero en cuanto a qué se refiere... ¿Dice de por vida o tiene vigencia de... una vigencia? Otorgado el testamento, su vigencia, es hasta que yo fallezca. Si se otorgó el testamento, si mi testador otorgó un testamento hace 40, 50, 60 años, y fue el último que otorgó, y es el último que tiene el archivo de notarías inscrito, es el mismo que se puede abrir ante otro público o ante un juez familiar, y tendrá validez plena. Muy bien. O sea, no prescriben sus derechos, no se extinguen. Ok, y digamos, de repente el día de hoy me decido hacer mi testamento, obviamente tendría que ir con un notario público, ese Sí. es el paso. ¿Correcto? El notario público me va a pedir una serie de requisitos o nada más es llegar hoy. Quise ir a hacer mi testamento, hoy tuve un sentimiento y dije, hoy lo quiero hacer. No, evidentemente no podemos llegar y decir que vamos a hacer un testamento sin tener previamente la documentación que avala lo que vamos a dejar como masa hereditaria. O sea, sí hay que mostrar, claro. por ejemplo, tengo un departamento, Así es, una con la casa. escritura, por supuesto. No nada más es la voluntad que yo, oye, ¿sabes que yo sí tengo una casa aquí, un departamento allá? O sea, tengo que acreditar con documentos, ¿verdad? Exactamente, todo hay que acreditárselo al notario, insisto, con los títulos de propiedad de los objetos muebles o inmuebles, para que el notario proceda a su vez a redactar el testamento en los términos en que nosotros le citemos. El abogado hablaba de legados, yo puedo decir, si le dejo X cantidad de dinero a mi hijo, por ejemplo, siempre y cuando, o podrá tomarlo hasta que termine la licenciatura. Claro. Ese es un legado, ¿no? Ok. Entonces, son como ciertas condiciones, ¿no?, para nuestros herederos. Nosotros vamos a darle, de alguna manera, los parámetros de cómo queremos que se redacte ese testamento al notario, y la parte legal, jurídica, bueno, pues él la va, obviamente, a elaborar, ¿no? Perfecto. Y bueno, también dice Verónica, falso, no se quiere, ¿qué? Falso, no se requiere acreditar los bienes. ¿Es correcto esto? Más bien cuando hago testamento, sí tengo que precisar al notario público qué bienes voy a dejar a mis herederos, para efecto que ellos sepan en qué va a consistir. Recordemos que el testamento, bueno, el juicio testamentario o el procedimiento testamentario tiene 4 fases. Ok. La segunda fase en particular, bueno, la primera es se abre el testamento, se hace la declaratoria correspondiente, y la segunda sección comprende o comprenderá el inventario y el avalúo de ese caudal hereditario. Por eso es importante que en el testamento se precise qué bienes.
Yo puedo decir que soy dueño de Bellas Artes y resulta que cuando soy el testamento, sorpresa, pues es un bien de dominio público, no se puede heredar. Puedo decir que el departamento de donde actualmente vivo y pago renta es mío, lo dejo como herencia. No, no es factible. Tengo que demostrar de manera indubitable y fehaciente ante otro público que realmente tengo la titularidad de esos bienes y derechos, porque recordemos que es la voluntad mía para que otra persona disponga de ellos. También es así un ejemplo al respecto. ¿Qué sucede que si yo en vida hago mi testamento, pero también adquiero varias deudas? Y entonces resulta que fallezco, también muy bueno, llego a fallecer. ¿Y qué sucede? Uy, se murió y me debía. Sin embargo, los acreedores tienen derecho también a decir, Rafael Núñez tiene calidad de heredero y su papá me quedó a deber dinero. Bueno, el acreedor puede abrir el juicio hereditario, claro, y ser partícipe para que yo como heredero responda de esas obligaciones que el testador dejó en vida. Entonces es importante, ¿sí? Es una opinión muy particular y que lo hemos hecho en la práctica, la importancia de precisar qué bienes comprenden mi caudal hereditario que dejaré en un testamento. Bueno, aquí la cosa, y si se lo comentamos a todo nuestro público, lo importante de todo esto es que nuestros radioescuchas tengan la información un poquito más amplia referente a este tema, que es muy amplio, ¿no? El tema testamentario es muy amplio, es controversial, por eso también decidimos iniciar con este tema, así como hay muchos temas legales muy interesantes que próximamente estaremos hablando también aquí en Escucha Radio, obviamente acompañado de ustedes, por supuesto, y si ustedes gustan el acompañarnos aquí, porque gracias, al final de repente hay muchísimas dudas y pues no terminaríamos en una hora de explicar todos los procedimientos que hay legales, ¿no? Con relación a al comentario del Radio Escucha, de que es falso, a lo mejor se refiere que cuando uno va y nombra a un heredero universal, sí, en ocasiones no te piden el inventario de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Claro. Tú nombras únicamente a Claudia López como tu heredera universal. Okay. Y de ahí, bueno, pues ya si fallece Claudia López, tú vas con tu testamento, pero de ti dependerá que eso también puede ser. También eso puede ser, pero de ti dependerá, a ver, pues sí tenía esta casa, ir al registro público de la propiedad y empezar a buscar qué bienes existían a favor de Claudia López. Y aquí viene la otra parte que comentaba el abogado. Cuando hay contratos que a lo mejor son apócrifos, porque resulta que ya se murió Claudia López y entonces yo ya me enteré que tenía esa casa y entonces yo hago que me la vendió, claro, ¿no? Y ya no va a entrar dentro de esa masa hereditaria, ¿no? Okay. Entonces, por eso lo ideal es que si vamos a hacer un testamento, lo hagamos de una manera ordenada y lo hagamos bien desde un principio. Claro, eso es lo básico, ¿no? Sí. Lo importante es tener ese principio de poder hacer un testamento y así evitar toda una serie de situaciones con el tiempo, ¿no? Recordemos hace rato comenté que los bienes que no se precisen en específico en un testamento, luego entonces quedan en un estado de intestado. Por eso es la importancia de hacer ese inventario y precisarlo en un testamento. Bueno, pues ya tenemos poquito tiempo, pero me gustaría que me dieran unas conclusiones. Sé que es un tema muy amplio, pero ¿qué aconsejarían a ustedes, a nuestros radioescuchas, para evitarnos y hacer las cosas de manera correcta ante un proceso, hacer un testamento, ¿no? Es tan controversial el tema del testamento por la manera y por la forma en que se elaboran, ¿no? Y pues nuestros mismos radioescuchas lo están dando a notar, ¿no? Claro. A veces no se adolece de una asesoría correcta, incluso por parte de los notarios, porque pues en el mes del testamento cuánto trabajo tienen, entonces no se van a tomar el tiempo de darte todo el espacio, ¿no? Exacto. Entonces sí es importante prever, si vamos a hacer un testamento hay que hacerlo bien, hay que asesorarnos previamente de claro, cómo lo voy a redactar, en qué condiciones lo voy a elaborar, ¿no? Claro. Para evitar dejar problemas a nuestros herederos o a quienes posterior a la muerte del testador se sientan con ese derecho de heredar. ¿Qué meses son los del testamento, ustedes saben?
Pues el que conocemos en septiembre, pero ahorita ya las alcaldías ya cada mes están programas. Haciendo los turnándose, programas, así ¿no? es, Más tienen amplios. esos programas. Y sí es aconsejable, ustedes aconsejan Sí, claro. el que lo hagan este proceso en Por esas supuesto, fechas. de hecho les va a salir muchísimo más económico, Claro. pero si ya tenemos en mente la elaboración de nuestro testamento, pues hay que hacerlo bien. Ok, muy bien. Licenciado Núñez. Bueno, en efecto, sí, igual recomiendo que aceptemos la necesidad cultural de otorgar un testamento. Digo, no sabemos cuánto vamos a vivir, así que es importante lo que lo voy a comentar como un aspecto de previsión. Es importante, reitero, no dejar problemas futuros a las personas que queremos y que pretendemos dejar como herederos, llámese hijos reconocidos fuera de matrimonio o en concubinato o reconocidos en matrimonio. De cualquier manera, es importante que aceptemos que un testamento nos va a llevar a una salud familiar futura. Así es. Y licenciado, digo, si de alguna manera nuestros radioescuchas me preguntan aquí algún teléfono de contacto por parte de ustedes, a dónde los pueden contactar, si tienen dudas referente a temas legales, pero en este caso de testamentos, ¿cómo podrían contactarlos? Bien, gracias. Ahora estamos de vacaciones por parte del tribunal, sin embargo nos pueden localizar vía celular 55 26 99 04 92, 55 14 74 35 11, oficina 55 12 83 91. La oficina nuestra se encuentra ubicada en Valderas número 96, despacho 402, Colonia Centro, de Alcaldía Cuauhtémoc. Muy bien, aquí hay una última pregunta también de Edith Harumi, dice, cuando los hijos en las escrituras son copropietarios, me imagino que dice así, son copropietarios, los hijos mayores tomaron posesión, no hubo testamento. A ver, es que no di la pregunta otra vez, por favor. Aquí está. Cuando los hijos en las escrituras son copropietarios y los hijos mayores tomaron posición, no hubo testamento. Quiero pensar que en una copropiedad, si alguno de estos copropietarios fallece, quien tiene derecho a heredar, bueno, son los hijos, exactamente. Ah, los hijos los hijos de los copropietarios. ¿Eso sí es posible? Sí, por supuesto. Así es. Sí, tú y yo somos condueños padrinos, somos condueños de una cosa común y tenemos 2 hermanos más. Entonces tú y yo fallecemos, bueno, pero ¿qué crees? Sí queda intestado esto, hay que regularizarlo porque recordemos que la única manera de justificar la propiedad de una cosa es mediante una escritura pública. Entonces, necesariamente, pues nuestros hermanos o sus familiares pudieron haber tomado posesión de la cosa común, o sea, de la copropiedad, mas sin embargo, no está regularizada. Exacto. ¿Sí? O pueden reclamar nuestros hijos o bien nuestros hermanos mayores, pero definitivamente mientras no se regularice debidamente esa posesión que tomaron nuestros hermanos, claro, se encuentra esto intestado. Bueno, pues muy importante lo que el día de hoy hemos estado hablando aquí en nuestro programa. Sé que este tema es muy controversial y aparte muy largo, pero muy importante todos los consejos que al día de hoy aquí nuestros invitados, nuestros licenciados expertos en materia civil y familiar, de alguna manera han aconsejado. Nos falta tiempo para seguir hablando del tema, pero de alguna manera agradezco que ustedes hayan tomado el tiempo de venir y estar aquí en Escucha Radio. Ya nuestro productor ya nos está dando la indicación de que estamos prácticamente a unos minutos y bueno, pues yo no me queda más que darle las gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos ha escrito a través de Facebook, a través de la página de www.escucharadio.com.mx y pues también saludamos a Antonio Vásbar allá en los controles, ¿cómo?
Y a este Abraham también allá del otro lado de la cabina, agradecemos el apoyo también y pues, agradecemos también a la licenciada Claudia López y principalmente al licenciado Rafael Núñez que nos ha acompañado el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Y podamos seguir hablando de temas que les interesa a las personas y les interesa a la gente. Pues les agradezco mucho, mi nombre es Cristian Pineda, el padrino, son las 7 de la noche con 16 minutos, que tengan muy buena noche y que la pasen muy bien. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna.